Vamos a entrar como a un puente que nos va a permitir tocar unos asuntos antes de tocar el último párrafo de la confesión de fe, que será para otra sesión. Pero aquí hemos denominado este tema preguntas apremiantes relacionadas con la doctrina de la elección. Quizás sería bueno que tomara estas mismas preguntas como un examen suyo, como un test, para saber qué tanto ha entendido correctamente la doctrina de la predestinación. En caso de haber algún error en el razonamiento, pues es bueno que usted determine dónde halló el error, el tropiezo, y así, pues obviamente, hermanos, corregir para que nuestro entendimiento de la doctrina bíblica, de la elección, sea fluido y cada vez mayor, que goce de más entendimiento. Así que, hermanos, sin más preámbulo, la primera pregunta, tan solo creo que la última va a requerir más explicación, pero la primera pregunta que haríamos es: ¿puede salvarse alguien aparte de los elegidos? ¿Puede alguien que no está en el decreto de la elección salvarse? Es decir, alguien que no esté en Jesucristo, alguien que no esté en el decreto, puede en algún momento de su vida creer y por ende estar en Jesucristo y salvarse. Respuesta, creo que para la mayoría es obvia: no, nadie puede ser salvo, excepto los elegidos. No porque Dios está deteniendo o resistiendo a la gente para que no sean salvos. Es decir, no es que haya un grupo de personas queriendo ser salvo y el Señor los esté deteniendo, los esté resistiendo para que no sean salvos. Esta obviamente no es la razón. La razón es que nadie puede salvarse aparte de los elegidos, porque lo que hace que una persona busque salvación es la elección. No dijera, bueno, si no es elegido, pero está buscando la salvación, pues deberíamos decir que si está buscando la salvación, ¿verdad?, que si está viniendo a Cristo para ser salvo, pues eso es algo, si es efectivo, por supuesto, es algo que más bien delata que una persona es elegida. Fuera de la misericordia de la elección, nadie es salvo, pero escuche, nadie fuera de la misericordia de la elección querrá ser salvo. Nadie es salvo fuera de la elección, pero fuera de la elección nadie querrá ser salvo. Así que no existe esa persona hipotética como aquel pecador que desesperadamente está buscando la salvación, pero Dios le cierra la puerta y le dice: espere, es que usted no es de los elegidos. No, ningún pecador buscará salvación así, ningún pecador se acercará a Dios así, sino solo aquellos que son elegidos, a los que Dios mismo atrae a la puerta de la salvación y a ser salvos efectivamente. Así que, ¿puede salvarse alguien aparte de los elegidos? No. Segundo, ¿qué diferencia existe entre, mi pregunta va dirigida es, ¿qué diferencia hay en los individuos sobre los que Dios, o a los que Dios ordena vida eterna y a los que deja pasar en sus pecados o rechaza? Es decir, hay gente que es elegida y gente que será reprobada, los elegidos, los réprobos. ¿Qué diferencia hay entre esos dos tipos de personas? Y la respuesta es únicamente la elección y la gracia de Dios
es la diferencia que hay entre esos dos tipos de personas. Únicamente la elección y la gracia obrada por Dios es la diferencia entre aquellos que serán salvos y aquellos que serán condenados, aquellos elegidos para vida y aquellos rechazados o pasados por alto para salvación. Nada en cuanto a ellos mismos es distinto. No hay que hallar una explicación en lo que ellos son en sí mismos. No es que tengamos en un lado pecadores, pero un poquito más sensibles, el pecador buscador, el pecador más humilde, y que por eso son elegidos, y la diferencia entonces la hacen ese poquito extra que tienen. Recuerde que, hablando claro de otro tema, pero nos ayuda a entender, el romanismo dice, por ejemplo, ellos también dicen que todo hombre es salvo por gracia. De hecho, ellos rechazan la idea, al menos teóricamente, que una persona sea salva por obrar. Lo rechazan abiertamente, aunque en la práctica es a lo que conducen a la gente, pero ellos dicen la salvación es por gracia. Bien, pero la diferencia es que no creen que sea únicamente por gracia, porque ellos dicen que aunque la salvación sea por gracia, el individuo al menos puede prepararse para recibir la gracia. Mientras que nosotros creemos que ningún individuo ni siquiera eso puede hacer. Entonces, si usted nota, si traspasáramos eso a la elección, esta gente sería elegida, bueno, es pecadora por gracia, pero al menos ellos se pueden preparar para recibirla. Es como el mendigo que no puede hacer nada, pero que al menos estira la mano. Bueno, el caso de la palabra de Dios es más claro. Elegidos o no elegidos, están considerados bajo pecado, todos muertos espiritualmente. Debido a esto, entonces, nada hace que sea una diferencia. De hecho, podemos, si es por pecados, podemos entender que hay gente que pecará menos que un elegido y aún así estará condenada. Póngase a pensar en un individuo que pudo vivir 80 años, pero se convirtió a sus 60 años. Vivió 60 años practicando todo tipo de pecado. Ahora piense usted en un hombre que vivió 18 años y a sus 18 años fue muerto. Entre ellos dos, ¿quién pecó más? ¿El que pecó 18 años o el que pecó 60? Pues pecó más el que pecó 60. Aún así, el que pecó 60, si llega a Cristo, irá al cielo. Entonces, puede ser que alguien en la condenación hoy día haya pecado menos que una persona que será salva. Así que ni siquiera es por los pecados, ni una condición previa, nada de estas cosas. De entre toda la multitud de humanidad caída, el Señor elige, es el Señor el que hace la diferencia. La diferencia no la hace el pecador caído, arruinado, muerto, sino el Señor. Y los que serán réprobos son aquellos que son abandonados en su propia condición. Así que no es que Dios activamente les pisotee, como colocaba el ejemplo, los ponga debajo de su pie para que ellos no se levanten, no se arrepientan. Sencillamente ellos son dejados en su propia condición para su destrucción. La distinción entre los elegidos y los no elegidos no es la justicia divina, porque si la distinción la hiciera la justicia divina, todos merecemos lo mismo de la justicia divina, lo que es la condenación. Aquí, entonces, la distinción no es la justicia, sino la gracia soberana de Dios. Entonces, ¿qué diferencia a los que Dios ordena para vida y a los que pasa por alto en sus pecados? La gracia de Dios y la elección. 3. ¿Cómo podemos saber si somos elegidos? ¿Cómo podemos saber si somos elegidos? Para muchos cristianos, al hablar de la doctrina de la elección, en lugar de ser lo que está supuesta a ser, porque ¿por qué se nos habla de la doctrina de la elección en la Biblia? Bueno, para que apreciemos la soberanía de Dios,
le demos la gloria a Él, pero también en muchos pasajes la doctrina de la elección está dada para nuestro consuelo y gozo. ¿Cómo es que una doctrina dada para el consuelo y gozo sume a muchos cristianos es en lo opuesto, en la ansiedad, en el afán, en ese temor? Porque como la elección es un asunto soberano, es un decreto, y yo recuerdo les he explicado que el decreto nadie lo ve, solo Dios lo ve. Como eso hace parte del decreto, entonces deben andar el resto de su vida pensando que, bueno, quieren ser elegidos, pero ¿qué tal no lo sean? ¿Qué tal en su vida ellos hayan creído en Cristo, pero que al final no estén en el decreto de la elección? Y toman la doctrina de la elección al revés, para producir temor e incertidumbre. Se piensa quizás que la única manera de saber si uno es elegido o no es subir al cielo y mirar por detrás del hombro del Señor hacia el decreto, ¿verdad? Para conocer, ahí estoy en el libro, menos mal, ahora sé que soy elegido, pero del resto nadie tendría seguridad de salvación. Ahora, ¿cómo podemos saber si somos elegidos? Bueno, observando los frutos de la elección. Observando los frutos de la elección. ¿Recuerda el párrafo 6 que acabamos de estudiar? Dice, así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, santificados, guardados por su poder mediante la fe para salvación. Tampoco es nadie más redimido por Cristo, eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. Aquí está la respuesta bíblica para saber si somos elegidos. Podemos saber que hemos sido elegidos porque fuimos llamados eficazmente al Señor Jesucristo. Es decir, recuerda que el llamado eficaz incluye regeneración, arrepentimiento y fe. Lo que es la regeneración y la conversión. Así que si usted vino a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe, si usted fue convertido, usted sabe que nadie es convertido por su propio poder. Si usted ha llegado a Jesucristo, si ha podido ver en Jesucristo al Cordero de Dios, si usted ha podido ver en Jesucristo, no al médico, al financiero, al bombero que le salva, al del amuleto, al que hay que aplacar cada Semana Santa, no, nada de esas cosas. Si usted ha visto en Jesucristo su justicia, si usted ha apoyado su vida en Jesucristo, por la fe, en un espíritu de arrepentimiento, viendo sus pecados, hermanos, pues ese asunto está por fuera del alcance del hombre. Ese es un asunto concedido por gracia. La respuesta bíblica es que los frutos, les recuerdo que hicimos un cuadro, ¿no? El llamamiento eficaz nos da fe de haber sido elegidos y es la esperanza de la gloria futura. Si hemos recibido el llamado, el cual produce fe, si nos hemos arrepentido, podemos estar seguros que somos elegidos de Dios. Si la fe en un individuo no es temporal, sino de esa misma manera que creyó en Jesucristo, en arrepentimiento y fe, hoy, mañana, y esa es su fe, si el Señor le da crecimiento en la gracia, si el Señor progresa la obra, porque el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará, si hay crecimiento en la gracia, en la fe, en el conocimiento, si hoy usted cree, pero mañana cree, pero pasado mañana cree, entonces, hermanos, podemos entender que una persona ha sido elegida por el Señor por los frutos, por el fruto. Una persona que ha llegado a Cristo en arrepentimiento y fe y puede ver el progreso de la gracia, sabrá que nunca caerá de la gracia porque ha sido elegida por el Señor.
Hay que temer, por supuesto, si una persona dice que vino a Cristo, pero nada de esto pasa. No hay fe, no hay certidumbre. La persona ni siquiera conoce a Jesucristo, no sabe qué es el arrepentimiento, no sabe qué es arrepentirse de sus pecados, no ve la necesidad de arrepentimiento, no hay santificación por el Espíritu. No estamos diciendo que no hay pecado, pero por supuesto, pero hay arrepentimiento, hay renovación, hay entrega al Señor, hay ciertos progresos. Pero si esto no ocurre, pues una persona puede dudar, por supuesto, porque dice, bueno, pues Cristo, pues no sé, no sé, arrepentimiento, no sé qué es eso, no, hay gente que le pasa a los del mundo, arrepentimiento ellos, como que usted les hablara en otro idioma. Así que, si hemos recibido o si manifestamos los frutos de la elección, entonces podemos saber, como el apóstol Pablo, recuerdo, le dice a los tesalonicenses que él da gracias a Dios por la elección de ellos, pero que está incluido, ¿verdad? Por la santificación. Entonces, él cómo sabía que ellos eran elegidos, pues obviamente él no vio el decreto de Dios, pero los vio en una vida de santificación. Entonces dijo, nadie se va a santificar aparte de los elegidos. Por eso alaba a Dios por la elección de ellos. ¿Cómo podremos saber si somos elegidos? Bueno, por los frutos que produce la elección. Cuarto, ¿es cierto decir que los elegidos serán salvos sin importar lo que hagan? A nosotros se nos acusa de creer en una frase, y en cierto sentido sí la creemos, pero obviamente se nos acusa de una manera desordenada de creer en la frase. Salvos, por siempre salvos. ¿Creemos en esa frase? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Una persona que es salva gracias a la elección, y siendo salva, pues será salva. No puede ser que el Señor lo haya elegido, lo llame eficazmente, y él en el camino pierda la salvación, ¿ya? Le hemos demostrado, los elegidos serán llamados y serán glorificados. Son las mismas personas, pero mucha gente puede pensar, bueno, el elegido puede ser elegido, cree en Jesucristo, pero puede caer de la gracia finalmente. No creemos eso, creemos salvos por siempre salvos. Y esto lo creemos porque de Dios es la salvación, de Dios es el decreto, Él pone los medios y Él ejecuta todo el plan de salvación hasta la gloria. La manera incorrecta de entender esta frase, que es creo que como se nos acusa, es: ustedes creen que un individuo es salvo, por siempre salvo, haga lo que haga. Es decir, después que usted ha sido salvo, entonces, bueno, puede vivir en cualquier tipo de pecado. Vuélvase al pecado, sea negligente, viva como quiera, igual es salvo. Pero hemos entendido que la salvación es la parte final, la gloria es la parte final, pero que Dios ha establecido todos unos medios. Así que creemos que uno es salvo, por siempre salvo, pero también creemos que uno es santo por la misma elección. Por la misma elección nos esforzaremos en la gracia, por la misma elección perseveraremos en la gracia, por la misma elección renovaremos nuestro arrepentimiento y nuestra fe para con Dios, por la misma elección seguiremos creciendo en la gracia, en el conocimiento, por la misma elección. Ahora, quizás recuerde lo que leímos en Hechos 27, recuerda los 276 tripulantes que estaban con Pablo, y aunque Pablo dice, el ángel de Jehová se me ha aparecido esta noche y me ha dicho que ninguno morirá, podemos hacer la pregunta en ese respecto. Ya que Dios dijo que ninguno de ellos moriría, ¿significa que no moriría sin importar lo que hicieran? No, pues el mismo Dios que les prometió también proveyó los medios, así que ellos tenían que comer, tenían que sortear las cosas de la nave, y haciendo eso, que estaba decretado, también iban a salvar sus vidas. Ellos deberían ejecutar todo el espectro de su responsabilidad.
pero el determinado consejo de Dios dependía de la ejecución de estas cosas que Él mismo había decretado. Pensar que uno es salvo, por siempre salvo, aunque viva en pecado y será recibido en el cielo, entonces uno se pregunta, ¿salvo de qué exactamente? Si se nos salva del pecado, es que debería ver usted un elegido que es salvado de su culpa, de su dominio, hasta que en el cielo sea librado de su presencia. Si una persona no está siendo salva del dominio del pecado, usted puede decir, ¿lo recibirá Jesucristo en gloria? No parece. Y quinto, que es la pregunta más grande que tenemos, donde quizás me quiero detener un poco más, y es el asunto de la doble predestinación, se llama, o bueno, así se conoce. Cree nuestra confesión de fe y por ende nosotros creemos en la doble predestinación, enseña la confesión de fe, la doble predestinación. Escuchen mucho y muy bien estas palabras. Debemos creer nosotros que hay hombres predestinados para vida eterna y otros predestinados para el infierno. Piense eso. Debemos o podemos creer que así como hay hombres predestinados para vida, también hay hombres predestinados al infierno. Eso es lo que se llama la doble predestinación. Ya usted ve por qué doble. Entonces, predestinación para vida y predestinación para condenación. Por eso doble. Doble predestinación para vida y para condenación. Un examen y un estudio cuidadoso de la confesión de fe nos revela que la confesión de fe solo va a usar las palabras predestinación o preordenación para referirse a la predestinación para vida. Esto es deliberado. Yo le he enseñado que los autores de la confesión de fe fueron deliberados en sus palabras. No eran perfectos, no eran infalibles, pero ellos pensaron. Y cuando se usó las palabras predestinación o preordenamiento, la confesión de fe solo la usa en relación para la predestinación de vida y nunca la usan para la predestinación de la condenación. O nunca la palabra predestinación está relacionada con la condenación. Solo con la elección para vida, solo con la predestinación para salvación. Así que podemos llegar a la conclusión que aunque la confesión no niega la doble predestinación, tampoco la enseña. Tampoco la enseña. Y esto es muy iluminador. Debemos creer nosotros en la predestinación para vida y en la predestinación para la condenación. La respuesta es, depende de lo que se quiera decir con doble predestinación. Hay una manera en que yo le pudiera decir, sí, creemos en la doble predestinación. Hay una manera en que le debo decir, no, no creemos de ninguna manera en la doble predestinación. Es que en la mente de las personas este término pudiera generar o pudiera significar tres cosas distintas. Por eso le digo que no podemos responder sí o no. Y a veces es muy bueno cuando se nos pregunta, por ejemplo, ¿ustedes creen en libre albedrío? Generalmente mi respuesta es, dígame qué entiende por libre albedrío y yo le digo si creo o no. Porque la gente tiene su propia pensamiento y como el libre albedrío es una palabra que no es bíblica, entonces está sujeta a distintas definiciones. Y entonces si nos preguntan, ¿creen ustedes en la doble predestinación? Me gustaría saber, bueno, ¿qué entiende por doble predestinación? Y yo le digo si sí o no.
porque al menos hay 3 asuntos que la gente puede tener en mente al hablar de la doble predestinación. Primero, si cuando hablamos de doble predestinación nos referimos a que el decreto de Dios lo incluye todo, tanto la salvación de los elegidos como su reprobación. Si creemos que en el decreto de Dios está incluido todas las cosas, incluyendo la salvación de los elegidos y la reprobación de los no elegidos, debemos decir sí creemos, sí creemos. Porque como le he enseñado, que la salvación es, la elección es selectiva. Yo sé que son como sinónimos, ¿verdad? Pero la salvación es selectiva. Si lo que estamos diciendo es que en el decreto unos son salvos y otros son reprobados, entonces no hay ningún problema en creer la doble predestinación. En segundo lugar, si por doble predestinación se implica que Dios está igualmente activo en salvar a los hombres como en enviar gente al infierno, es decir, que Dios juega el mismo papel en la elección como en la reprobación, es decir, que la elección y la reprobación son simétricas, la respuesta clara es no, no creemos en la doble predestinación. Pero aquí coloquémosle sí creemos. Es decir, si doble predestinación significa que Dios está igualmente activo para salvar que para condenar, que Dios juega el mismo papel en la salvación que en la reprobación, entonces debemos decir no, no creemos. ¿Por qué, hermanos? Porque la actividad de Dios en ambas acciones no es la misma. Le coloqué el ejemplo del borrador, ¿recuerda? Del borrador. Y entonces le pregunto si mi acción sería simétrica o igual para que el borrador se cayera que para levantarlo. Si sería igual, pues para que el borrador se cayera está en el piso, ¿verdad? Mi acción para que esto esté en el piso no es la misma que para levantarlo, ¿sí? Yo no le estoy poniendo el pie al borrador, está en el piso, está allí. Así que mi acción, si lo que quiero es que esto esté en el piso, ¿cuál es? Pues al menos en este ejemplo es mi omisión. Si yo quiero que esté en el piso, pues no hago nada. Pero si yo quiero levantarlo, entonces tengo que hacer una fuerza contraria y entonces en este caso tengo que estar en contra de la ley de la gravedad, ir en contra de ella para sostenerlo. Y como usted se puede dar cuenta, mi acción no es igual. Cuando hablamos de la predestinación, no podemos pensar que el obrar de Dios es simétrico, que Él hace exactamente lo mismo para salvación que para condenación, que juega el mismo papel para lo uno y para lo otro. Pensar en esto, o pensar en la doble predestinación simétrica, realmente sería mantener una idea terrible de parte de Dios. Esta idea es la idea de la igualdad final y se basa en el concepto de simetría. La idea es que, al igual que Dios interviene en las vidas de los elegidos para crear fe en sus corazones, así también Dios interviene igualmente en la vida de los réprobos para endurecer su corazón.
y eso es simetría, y eso no creemos. Así que como Dios a los elegidos va y crea fe y los levanta, entonces en el caso de los réprobos, el Señor va y los endurece, los oscurece, para que no sean salvos. Esa idea de Dios debe ser corregida y matizada con varios pasajes de las Escrituras donde no es eso lo que queremos dar a entender. Dios no interviene igualmente en la vida de los réprobos para crear incredulidad, que como obra en la vida de los elegidos para crear fe. La idea que Dios obre activamente incredulidad en los réprobos se deduce de textos donde dice que Dios endurece el corazón. Y entonces, hermanos, nos toca, como le digo, tomar esas expresiones donde parece que Dios activamente obra para la incredulidad y matizarlas con los textos donde son otros los términos, para no dar una idea de Dios simétrica. Aunque dice, recomiendo un libro muy antiguo del doctor Sproul, con el que uno se reformaba hace mucho tiempo, se llama Escogidos por Dios. Es muy pequeño, pero es muy iluminador. Y hay un capítulo donde dice, existe la doble predestinación, y habla del asunto. Y él dice, aunque el calvinismo ciertamente tiene una idea de la doble predestinación que sostiene el calvinismo no es la de la igualdad final. Para entender la idea reformada acerca del asunto, debemos prestar mucha atención a la crucial distinción entre los decretos positivos y los decretos negativos de Dios. Lo positivo tiene que ver con la intervención activa de Dios haciendo algo. En este caso, en mi ejemplo del borrador, mi decreto positivo sería la acción que yo hago. La acción, la intervención activa. Lo negativo tiene que ver con el hecho que Dios pasa por alto. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que el borrador esté en el piso? Pasarlo por alto. Sencillamente, no obrar activamente. Entonces, se habla, es una forma de entenderlo, entre los decretos positivos y los decretos, o el decreto negativo de Dios, que es donde Él hace algo positivamente a favor de algo y contrastado con el decreto o los decretos negativos que tiene la idea de pasar por alto. La idea reformada enseña que Dios interviene positiva y activamente en la vida de los elegidos para asegurar su salvación. A los restantes seres humanos, Dios los abandona a su libre albedrío, no crea incredulidad en sus corazones, la incredulidad ya está en ellos, no los fuerza a pecar, ellos pecan por su propia voluntad. Según la idea calvinista, el decreto de elección es positivo, mientras el decreto de reprobación es negativo. Así que no creemos en esta doble predestinación, creemos en la predestinación para vida y creemos en el decreto negativo para ellos. ¿Sí me hago entender? Así que si hiciéramos un cuadrito, el cual lo invito a hacer, calvinismo clásico, y vamos a llamarle, como lo llama el doctor Sproul, hipercalvinismo. Él lo explica mejor allí, por supuesto, pero quiero que haga allí, y abajo vamos a colocar algunas características, ¿verdad? Calvinismo, hipercalvinismo. Abajo de calvinismo, creemos en una predestinación positiva, negativa. Bueno, vamos a hacerlo más cerca. Bajo el calvinismo, una predestinación positiva, negativa. ¿Qué quiere decir?
predestinación positiva para vida y decreto negativo para condenación. Es decir, Dios activamente interviene para salvar y deja pasar por alto para el pecado. En el lado del hipercalvinismo usted puede colocar positiva, positiva. Es decir, que Dios obra igualmente para la salvación que para la condenación. Abajo del calvinismo puede colocar la idea de la idea de predestinación asimétrica, y aquí simétrica, que quiere decir, por supuesto, que no creemos que haya simetría en predestinar a alguien para vida y dejarlo pasar por alto. No hay simetría. En cambio, aquí hay simetría. Así como Dios obra para vida, para algunos, obra en incredulidad para otros. Es lo que se llama aquí la idea de la desigualdad final. Y obviamente aquí está la idea de igualdad final. ¿Qué quiere decir esto? Que la manera, escuche muy bien, cuando hablamos de predestinación, cuando hablamos de elección, en el contexto del decreto, debemos decir lo siguiente, que en el caso de los réprobos, Dios los pasa por alto. Esa es la manera, es la mejor manera de hablar de ellos. Dios los pasa por alto. Mientras que en la idea del hipercalvinismo se pudiera decir que Dios obra para la condenación de ellos. Pasa por alto y obra. Espero que sea entonces entendible. Por eso decimos, bueno, ¿cree usted en la doble predestinación? Bueno, depende de lo que quiera decir. ¿Sí? Si me habla de simetría, no. Si me habla de asimetría, sí. Si me habla de positivo o negativo, positivo para hacer algo por los elegidos, negativo para pasarlos por alto, sí. Pero si me habla de positivo, positivo, no, no creemos. En esto debemos poner en evidencia una especie de silencio que hace nuestra confesión de fe con respecto a la mamá de nuestra confesión de fe, que se llama la Confesión de Fe de Westminster. Usted sabe que nuestra Confesión de Londres surge entre una de sus fuentes de la Westminster. Una, no es la única fuente, pero al menos la tuvo en cuenta como una mamá. Si usted nota, en la Confesión de Fe de Westminster también hay un capítulo que se llama del decreto de Dios y está básicamente igual. Pero hay un párrafo que en nuestra Confesión de Fe termina en el párrafo 7. Pero la Westminster, y creo que hay hermanos que tienen la Biblia de herencia reformada, donde en la parte de atrás están las confesiones de fe, ahí está la de Westminster y puede corroborarlo. Ellos no acaban en el párrafo 7. El párrafo 7 de ellos dice lo siguiente, escuche. Respecto a los demás hombres, Dios ha permitido, según el consejo inescrutable de su propia voluntad, por el cual otorga su misericordia o deja de hacerlo según quiere, para la gloria de su poder soberano sobre todas las criaturas, pasarles por alto y ordenarlos a deshonra y a ira a causa de sus pecados para alabanza de la gloria, para alabanza de la justicia gloriosa de Dios. Bueno, debemos decir que en un sentido fueron más específicos y nuestra confesión no usa esa palabra. Quizás lo que haya hecho nuestra confesión de fe es dar la idea en el párrafo 3, pero ya le digo. Mire lo que dice ellos. Respecto a los demás hombres, los que no son elegidos, Dios ha permitido, mire el lenguaje, permitido, para no dar la idea de que es igual, que es simétrico.
según el consejo inescrutable de su propia voluntad, por el cual otorga su misericordia, o deja de hacerlo según quiere, para la gloria de su poder soberano sobre todas sus criaturas, pasarles por alto. Y hasta ahí creo que está muy bien redactada la idea. Lo que no estamos de acuerdo es en la segunda frase. Y ordenarlos a deshonra. Es como que estaba bien, pero luego no los podemos acusar de positivo. Uy, pero tampoco es el positivo negativo que nos hubiera gustado. ¿Sabe qué? Por eso es una especulación, por eso se cree que los bautistas dijeron, este párrafo no, para no dar la idea de positivo. Pero más bien, si usted lee nuestra confesión de fe, en el párrafo 3, aunque no lo explique también, mayormente como Westminster, dice, por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados y preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo para la alabanza de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para justa condenación, para la alabanza de la gloria de su justicia. No da más explicaciones, como que aquí está el tema, dejémoslo ahí. Entonces, ahí donde usted se da cuenta que Westminster es fuerte, pero débil al final. Y la nuestra es débil, pero al menos sugiere. Son documentos, hermanos, que son, pero hermanos, les recuerdo que esta gente eran eruditos y que buscaron las mejores palabras para hablar de un tema tan complejo, y nosotros podemos, o les juzgamos a la distancia, pero es nuestro privilegio, hermanos, ver la sabiduría que tenían y desde aquí poderlas corroborar. La confesión habla de pasarlos por alto, No habla de preordenarlos para muerte, como lo dice la confesión de Westminster en el párrafo 3. ¿Sabe qué dice la confesión de Westminster en el párrafo 3? Dice, ya leímos lo que dice la nuestra, ahora escuche el lenguaje de la Westminster. Dice, por el decreto de Dios para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna y otros preordenados a muerte eterna. En el 7 moderan más su lenguaje que en el 3. Y entonces es difícil pensar. Así que aunque ellos no estén aquí, tampoco claramente no están aquí, están un poquito más corridos, ¿verdad? No allá, usan un lenguaje que sugiere que el Señor manda a la gente activamente a la condenación, tal como también manda activamente, ordena activamente la salvación, y por eso creemos que la confesión de fe hizo un resumen, más bien omitió cosas y dejó planteado el tema allí. Entonces, resumiendo, enseña la confesión de fe la doble predestinación. Debemos decir, depende lo que se entienda para doble predestinación. Hemos visto hoy, hermanos, hemos abarcado un gran tema desde el párrafo 3 hasta el párrafo 6 de la elección del Señor. Es nuestro deseo, hermanos, que este sea un punto de inicio de lecturas posteriores. Creemos que ya con este entendimiento, pues obviamente no se ha dicho todo, eso es irreal, pero con este entendimiento, ya cuando usted aborde documentos, cuando usted aborde libros especializados en el tema, pues a usted le va a dar, usted va a estar más ubicado de muchos temas, ¿verdad? Que hay allí, palabras, conceptos, ya va a entender cuáles son las discusiones principales que hay en el tema, y ya estará como en capacidad de sacar mejor provecho a este tema. Nos queda entonces únicamente el asunto del párrafo 7, del manejo prudente que se le debe dar a esta doctrina, pero hoy no será la ocasión de mirarla. ¿Está bien, hermanos?